¿Qué tal? Muy buenas noches, querido profesor. Nosotros somos el equipo 3. Nosotros le vamos a venir presentando el tema de las vías sensoriales. El equipo está conformado por Liz, Azucena, Julio, Jenny, Isis, Paula Alberto, Alexis Enrique, Araceli, Judith, Lucía y su servidora Ariela García. El objetivo principal de esta presentación es dar a conocer las vías sensoriales, el cómo nos afecta en dónde se producen, así como también la clasificación de vía rápida y vía lenta. También se busca dar a conocer las vías aferentes, viscerales y somáticas generales. Introducción. En esta presentación hablaremos de las vías sensoriales aferentes, viscerales y somáticos, que los diferencia y de qué se encarga cada uno. Vías aferentes somáticas generales. El sistema aferente es el encargado de llevar información sensitiva. Aferente somático general, paredes corporales, piel, tejido conectivo, músculo esquelético. Las vías aferentes somáticas se dividen en generales y especiales. Las generales son las que conducen dolor, tacto y propiocepción. Especiales son las que conducen visión y cortical lateral. Talámica cortical ventral, espínulo cerebelosa ventral y espínulo cerebelosa dorsal y trigémino talamical cortical. Las vías aferentes somáticas se pueden subclasificar según el punto de inicio de la vía en vías aferentes del origen medular y las vías aferentes del origen troncular. Las vías aferentes del origen medular son los impulsos que penetran a través de los nervios espinales y ascienden desde la médula hacia el córtex cerebral. Las vías aferentes del origen troncular, los impulsos penetran a través de los nervios craneales. Ahora bien, para el tema de dolor y temperatura, tenemos que el sistema somatosensorial se encarga de procesar información acerca del tacto, la posición, el dolor y la temperatura, los cuales son los receptores implicados en la transducción de estas sensaciones y los cuales serían los mecanorreceptores, estimulados por el desplazamiento mecánico de algún tejido, el organismo y los receptores que detectan el calor y el frío. Ahora bien, hablando de los nociceptores, estos se activan por cualquier factor que dañe los tejidos localizados por la superficie de todo el cuerpo. Los receptores cutáneos no están distribuidos uniformemente por la superficie del cuerpo, sino que hay regiones con una mayor densidad, por lo que presentan también mayor sensibilidad. Las zonas más sensibles son la punta de la lengua, los labios, la punta de los dedos, el dorso de la mano y la cara. Bueno, ¿qué es el dolor lento? El dolor lento también se designa como muchos nombres, entre ellos dolor lento urente, dolor sordo, dolor pultácil, dolor nauseoso, dolor crónico,
Este tipo de dolor suele ir asociado a una destrucción tisular. El dolor lento tiene la capacidad de propiciar un sufrimiento casi insoportable y prolongado. ¿Cuáles son las fibras que transmiten el dolor? Las fibras nerviosas sensitivas que transmiten información a la médula se clasifican a fibras A beta, encargadas del tacto y propiocepción, y en aquellas que transmiten el dolor, como las fibras A delta, gruesas, mielinizadas y transmisión rápida, que transmiten el dolor agudo, y las fibras C, que son más delgadas. Y el dolor rápido es también, o se describe como otros muchos nombres alternativos como dolor intenso, dolor punzante, dolor agudo y dolor eléctrico. Este tipo de dolor se siente cuando se clava una aguja en la piel y cuando se corta con un cuchillo o cuando ésta sufre una quemadura intensa. El tacto es aquel que permite a los organismos percibir cualidades de los objetos y medios como la presión, la temperatura, el áspero, la suavidad o la dureza. El tacto radica principalmente en la piel, el órgano más extenso del cuerpo humano y el que cuenta con numerosos receptores nerviosos para transformar los estímulos externos en información susceptible de ser analizada e interpretada por el cerebro. Existen diversos tipos de receptores nerviosos que intervienen en el tacto. Los discos de Merkel son las células sensitivas a la presión y se ubican principalmente en las palmas de las manos, en las plantas de los pies. La sensibilidad táctil se divide en dos tipos, los cuales para llegar al encéfalo siguen vías sensitivas diferentes, que es la sensibilidad protopática, la sensibilidad epicrítica. El tacto nos enseña que vivimos en un mundo tridimensional, nos enseña que la vida tiene profundidad y contorno. La región más sensible a la presión es el rostro, le siguen en su orden el tronco, los dedos y los brazos. Las regiones inferiores son las menos sensibles, En general, las mujeres tienen umbrales más bajos de sensibilidad a la presión. La presión se le conoce como la fuerza que algo hace sobre otra cosa para apretarlo o comprimirlo. Como tal, es un concepto usado en distintas disciplinas de conocimiento, como la física, la medicina, la economía y la sociología. La presión, por otro lado, también puede referirse a la fuerza de coacción que una persona o un grupo de personas hace sobre un individuo o una colectividad para determinar sus actos o su conducta. Los corpúsculos de Pacini responden muy deprisa a cambios en la presión y tienden a reunirse cerca de las articulaciones en algunos tejidos profundos, así como en las glándulas genitales y mamarias. Yo les voy a hablar sobre el tacto grueso y la presión, en donde los receptores se conectan a nervios periféricos y el estímulo penetra por el cuerno dorsal de la médula. Esta se incorpora al tacto dorsolateral, haciendo sinapsis en la sustancia gris, que es la segunda neurona, y se alcanza a apreciar en la imagen que tenemos aquí. Para el tacto discriminativo o epicrítico, pues este consiste en la capacidad para reconocer con exactitud qué punto de la piel está siendo tocada. Las sensaciones del tacto suelen producirse por estimulaciones de los receptores táctiles que tenemos en nuestra piel.
o de tejidos inmediatamente subcutáneos, como se desglosan a continuación. Tenemos primero los corpúsculos de tacto o de Meissner. Estos son receptores para el tacto discriminativo. Son muy abundantes en la punta de los dedos, las palmas de las manos y las plantas de los pies. También los tenemos en grandes cantidades o en abundancia en los párpados, la punta de la lengua, los labios, los pezones, el clítoris y el extremo del pene. Tenemos también las placas de las raíces de los pelos o de los vellos. Estos son de adaptación rápida. Detectan los movimientos sobre la superficie del cuerpo cuando se produce un desplazamiento de estos. Se encuentran alrededor de los folículos pilosos y son dendritas que se estimulan por el movimiento del tallo del pelo. Bueno, también tenemos los mecanorreceptores cutáneos de tipo 2, o también los podemos llamar, como ya lo habíamos visto, los discos táctiles de Merkel. Estos son de adaptación lenta, intervienen en la percepción del tacto discriminativo y se localizan en zonas similares a los corpúsculos del tacto. Por último, tenemos los mecanorreceptores cutáneos tipo 2. Estos también se les conoce como terminales de Ruffini y son de adaptación lenta. Estos se encuentran en la profundidad de la dermis y en tejidos más profundos del organismo. Estos detectan sentimientos táctiles, fuertes y continuos. Aquí tenemos una imagen en la cual nos da un ejemplo que nos dice que detecta sensaciones de calor. La percepción subconsciente es la capacidad que tiene nuestro cerebro para saber la posición exacta de todas las partes de nuestro cuerpo en cada momento. Dicho de otra manera, a nuestro cerebro le llega diferentes órdenes desde las articulaciones y los músculos, desde la posición exacta en las que de los mismos. ¿Esto cómo se hace? El sistema perceptivo es el sistema mediante el cual el cerebro recibe la información sobre la posición y el movimiento de las partes del cuerpo entre sí y se relaciona a base de su posición, en este caso sería su soporte. Esto se produce a través de una serie de receptores distribuidos por todo el organismo. ¿Pueden cambiar, por favor? En las vías somáticas especiales son fibras sensoriales. Estas transmiten su información a través de receptores específicos. Están ubicadas en lo que es en la cefalía y ejemplos de ellos serían los que son los pares craneales número 2 y el 8. El par craneal 2 es el nervio óptico. Este tiene un origen aparente en el quiasma óptico, pero su origen real son las células bipolares de la retina, las neuronas periféricas, las células ganglionales, células centrales, el nervio óptico y el tálamo óptico. Y el par craneal número 8, ¿le cambian? Su nervio es el auditivo, está en el vestíbulo croquial y se origina en lo que son en los bulbos de la fosa lateral y el pedúnculo cerebeloso medio. El origen real nace de los núcleos. El ganglio del nervio coclear da origen a lo que es el córtex que se encuentra en el córtex, más bien en la cóclea, de aquí se dirige lo que es la protuberancia y termina en los pedúnculos cerebrales medios.
Vías somáticas viscerales generales. El sistema nervioso visceral es el encargado de realizar el control del equilibrio interno o homeostasis, fibras que transportan información sobre el estado visceral. Su curso hasta la médula es semejante al de las fibras somáticas. En la médula hace síntesis en la sustancia intermedia de naturaleza vegetativa y de ahí asciende hasta el hipotálamo y tálamo. Las sensaciones viscerales que alcanzan el nivel consciente y llegan hasta la corteza cerebral. Una buena parte de la información visceral se conduce a través del nervio vago y termina en el núcleo del tracto solitario, situado en el bulbo. Las vías aferentes viscerales especiales conducen información del gusto y olfato. Aferente visceral general. Órganos cavitarios, serosas, orofaringe, laringe, esófago, tráquea, linfáticos y receptores vasculares. Aferentes viscerales especiales es la olfactación y el gusto. El dolor y la sensación de presión que va a través de las vías medulares es que a la entrada de la médula espinal, sus fibras nerviosas y sensitivas, que son con diferentes tamaños y funciones, son clasificadas y separadas en fascículos. Estos hacen nerviosos o fascículos en la sustancia blanca. De aquí el sistema periférico y el sistema nervioso central consideran que las vías de conexión están estimulados entre doloroso y el cuerpo. Esto va mediante la transmisión de dolor a través de los nociceptores periféricos, los cuales se activan mediante un estímulo doloroso. Esto se transmite a la médula espinal y a través de las vías ascendentes que transmiten el estímulo doloroso a la corteza cerebral. Las vías ascendentes conducen información que puede alcanzar o no el nivel de la conciencia. Esta información es exteroceptiva, en el cual es originada por fuera del cuerpo, como el dolor, la temperatura y el tacto. Esta información, otra información que es propioceptiva, que se origina en el interior del cuerpo, por ejemplo, en los músculos y las articulaciones. La presión sanguínea, el factor más importante para que la sangre fluya más a través del cerebro, es la presión sanguínea arterial. A esta se oponen factores como el aumento de la presión intracraneal, aumento de la viscosidad de la sangre o estenosis del diámetro vascular. El flujo de sangre cerebral es marcadamente constante a pesar de los cambios de la presión sanguínea general. La presión sanguínea se mide por la cantidad de sangre que bombea a su corazón y por el grado de resistencia al flujo de sangre por sus vasos sanguíneos. Su presión sanguínea aumenta cuando es mayor el flujo de sangre y mayor la resistencia al mismo. Esto como resultado de vasos sanguíneos más estrechos, lo que obliga a su corazón a esforzarse mucho más para bombear sangre por su cuerpo. La alta presión sanguínea, conocida también como hipertensión, es peligrosa porque el esfuerzo excesivo del corazón puede llevar a un infarto
del miocardio o a un accidente cerebrovascular. Cuando se interrumpe el flujo de sangre al cerebro y a muchos otros problemas de salud. Nadie sabe a ciencia cierta cuál es su causa de la alta presión sanguínea, pero se conocen algunos factores de riesgos que incluyen el cigarrillo, el no hacer suficiente ejercicio, beber alcohol en exceso, consumir demasiada sal en la dieta, y pues el sobrepeso, el estrés, tener historia de hipertensión en la familia. También la alta presión sanguínea puede afectar también los ojos, es un factor de riesgo conocido para la glaucoma, la retinopatía diabética, la degeneración macular. Y también puede afectar la visión al producir bloqueo venoso y bloqueo arterial en la retina. Lo que puede llevar a pérdida permanente de la visión. La siguiente, por favor. El gusto. El sentido del gusto está formado por receptores que se encuentran en los botones gustativos de las papilas de la lengua y también en el paladar, la faringe y la laringe. Son sensibles a las sustancias disueltas en la saliva y existen receptores para cada uno de los tipos de sabores, que son dulce, salado, ácido y amargo. El sentido del olfato completa el sentido gusto determinado, en gran parte el sabor y la palatabilidad de las comidas y bebidas. Y el gusto por su funcionalismo semejante ha sido valorados de una manera conjunta en determinados aspectos y se les ha agrupado bajo la denominación de sentidos químicos. Al olfato se le considera, por tanto, un sentido accesorio al gusto. La olfacción, además, regula la ingesta de nutrientes, la regulación de la ingesta y se verifica a partir de múltiples informaciones, que es la mayor parte de ellas motivadas por el estado de depresión o represión del organismo. Por otra parte, la percepción de aromas alimenticios puede ser valorada como desagradable por el sujeto cuando éste se encuentra en un estado de reflexión o durante el periodo postprandial. Por tanto, se puede afirmar que el olfato desempeña un papel de extraordinaria importancia en la alimentación, detectando los alimentos insolubles y la presencia de sustancias potencialmente tóxicas o peligrosas en la ingesta. Azucena, tienes el micrófono apagado. Perdón. ¿Sí me escuchan? Sí. Las funciones del olfato. El sentido del olfato realiza las siguientes funciones en el cuerpo. Uno, es de vital importancia para la supervivencia del ser humano, ya que el sentido del olfato tiene la capacidad de percibir olores desagradables que generalmente se asocian a sustancias nocivas, gases contaminantes y alimentos en descomposición. Dos, colabora con el sentido del gusto en la percepción de los sabores de los alimentos. El sabor no está
no es más que la combinación de aferencias que recibe nuestro sistema nervioso posterior a la activación de los sentidos del gusto. Olfato y sistema somatosensorial, una vez que los alimentos presentes en la mucosa oral entran en contacto con ellos, y permite identificar una gran variedad de olores. El ser humano es capaz de percibir un rango de 5.000 a 10.000 olores diferentes. La siguiente, por favor. Bueno, a continuación les empezaré a dar algunos ejemplos de lesiones en nervios espinales y la médula espinal. Para empezar esto, primero diré una pequeña introducción sobre esto, ya que la mayoría de las lesiones de la médula espinal son traumáticos, productos de accidentes automovilísticos, caídas, deportes de contacto, buceo y actos de violencia. Puede ser afectado, pero los sitios más comunes de lesiones son las regiones cervicales, sí, por favor. Uno de los ejemplos más conocidos es la tetraplegia, que también es conocida como cuadriplegia, y esto significa que los brazos, las manos, el tronco, las piernas y los órganos pélvicos están afectados por la lesión de la médula espinal, perdón. No se mantiene la función muscular desde el cuello para abajo y se necesita una asistencia mecánica para sostener la ventilación, además de una silla de ruedas eléctricas con un dispositivo con control de respiración, cabeza u hombro, como el famoso Stephen Hawking, que pues, ya falleció, pero él tenía esta enfermedad, la cual no le permitía hacer ningún movimiento independiente, y lo único que podía hacer era mover sus dedos de cierta forma y usaba una silla para literalmente hacer todo. La siguiente, por favor. Otra sería la paraplegia, que es un poco parecida, menos rango más bajo. Y esta es la parálisis que el tronco, las piernas y los órganos pélvicos, dejando de la cintura para arriba una movilidad estable, las manos, el cuello, boca, faciales. Algunos músculos de los brazos y tórax que permiten a la persona que se pero es indispensable también una silla de ruedas en estos casos. Okay. Otra sería la cual puede un resultado de una enfermedad, un hernia intervertebrales, tumores, osteoporosis o infección, confusión. Los síntomas suelen consistir en dolor, debilidad o parálisis, y disminución o pérdida total de sensibilidad por debajo del nivel de la lesión. O sea que dependiendo del nivel de la lesión, de la compresión, es donde se puede perder o una pérdida total o una disminución de la sensibilidad, dependiendo si es de la parte torácica, si es de la parte lumbar o incluso hasta la parte cervical. La siguiente, por favor. La siguiente sería poliomielitis, la cual se transmite mediante el agua y los alimentos en un estado de contaminación o por el contacto con la persona infectada. Se puede prevenir con una vacuna y, si bien el tratamiento puede ayudar a esta enfermedad, no tiene cura. Nomás se puede como aligerar, pero no hay una cura como tal, y ocasiona como ¿cómo se llama? Un mal funcionamiento en los nervios espinales, y, como podemos ver en la imagen, no permite una buena coordinación motora. Y por último,
que pues, no parece tanto como si fuera una lesión de nervios espinales, pero sí llega a entrar, al parecer. Es el herpes zóster, que es la reactivación del virus de la varicela en el cuerpo que ocasiona un sarpullido doloroso. Y cualquier persona que haya sufrido de la varicela puede desarrollar herpes zóster. Se desconoce por qué se reactiva el virus, pero se puede prevenir con una vacuna y un médico profesional puede tratarla. Requiere un diagnóstico médico, al igual que rara vez requieren análisis de laboratorio o estudios de diagnóstico por imagen. Como conclusión, los receptores sensoriales sirven para que nos comuniquemos con el medio, permitiendo que nuestro sistema nervioso central adquiera información. Normalmente la percepción sensorial es algo más objetivo, ya que no depende solo de la estimulación, sino también de cómo se procesa en el cerebro. Ahí están las bibliografías y así finalizamos.